intenciones de pensar en alto esta antología, un estallido, antología de la poesía española 2000-2025, que han tenido la amabilidad y la generosidad de marcarse para el mundo entero y de venir aquí a defender de nadie, a presentar más que Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Nos acompaña también Juan F. Rivero, que es el editor de Cátedra. Y nos acompañan también unos cuantos poetas a los que luego les doy las gracias ya de entrada. Juan Gallego Benoz, que es además ya empieza a ser histórico de esta casa, por permanencia. Cristian Piné, Álvaro Vijarro, Marta Asunción Alonso, muchísimas gracias por la generosidad de venir siempre a la periferia donde sucede, en términos de poesía, cosas importantes. Aquí hay mucho público, mucha gente que escribe y que piensa cada tarde a lo largo del año colectivamente la escritura desde muchos ángulos, y esta antología, cruzarla con la Fundación, yo creo que era algo absolutamente natural. La necesidad de dotar de sentido es algo que define la esencia humana, como la risa o como el propio lenguaje, y una antología supongo que parte de ese principio, de dotar de sentido, más que de dar un relato, de dotar de sentido profundo un periodo histórico y un conjunto de personas ligadas a una materialidad histórica en un momento dado, ¿no? Creo además que esta antología tiene una característica así de entrada importante y curiosa, que a lo mejor ahora Juan tiene algo que decir, y es que aparece en una editorial, en Cátedra, Letras Hispánicas, que todos los que hemos hecho filología sabemos que es el canon. Entonces, es muy interesante analizar, y creo que con vosotros lo veremos después, el porqué de una antología referida a personas que están no en desplazamiento, como estamos todos los que escribimos permanente, sino en crecimiento, en pleno crecimiento, porque aquí hay gente tan joven que tiene dos libros. En todo caso, es una antología con un profundo saber académico detrás, muy seria, a la que hay que añadir además pasión poética, que yo creo que es otra cosa que necesitamos, y necesaria e insustituible subjetividad, como la tienen todos los hechos de pensamiento que se pongan a circular. Y en todo caso, además, es una propuesta que para nosotros y para el mundo poético es muy importante, porque genera y va a generar pensamiento, lectura, conocimiento de poetas, pensamiento crítico y dialéctica en el mejor de los sentidos. Así que para nosotros es un regalo que estéis aquí, os agradecemos, insisto mucho, que hayáis venido, y también a ti, Juan, como editor. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la Fundación Julieta por acoger esta segunda presentación madrileña del libro. La verdad es que bueno, nosotros estamos muy contentos. ¿Subo la voz? Sí, por favor. Como ha dicho, como ha dicho Julieta, bueno, yo soy Juan Fernández Rivero, el editor de Ediciones Cátedra, y para nosotros cada X tiempo casi la colección Letras Hispánicas tiene como la responsabilidad de ir intentando revisitar la poesía última, ¿no? Que se hace en las letras españolas. Y bueno, esta antología responde parcialmente a ese sentido. También lo hacemos de otra manera, se publican otras antologías de otro corte e incluso se publican numerosas antologías de poetas vivos o muy recientes. Y bueno, pues esto sobre todo yo creo que cumple con un objetivo fundamental, que es el abrir el diálogo con respecto a una nueva generación de escritores que, como decía Julieta, jovencísima y de la que Álvaro y Raúl nos van a hablar, pero que está llegando con mucha fuerza, con mucha potencia. Y a nosotros nos parecía desde la editorial que no era un mal momento, que pareciera quizá pronto, para meternos con una generación en la que, como se dice en el libro, se está produciendo un verdadero estallido, una explosión poética. Dicho esto, solo quería agradeceros a todos vuestra presencia aquí esta tarde. Voy a dejar que hablen Álvaro y Raúl, que seguro tienen muchas y más profundas cosas que decir que yo mismo, y os invito sobre todo a participar de ese debate, como vamos a hacer hoy y como está fomentando precisamente este libro. Muchas gracias a todas, muchas gracias Julieta. Buenas tardes y muchísimas gracias a todas y todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias, Julieta, por abrirnos la puerta de la
aquí tenemos un listado que es para verlo, ¿no? De las cosas que os queremos un poco decir que es para la convivencia por la porque ya están en el foro y me dejaban en casa. Entonces, hemos retocado aquí de una manera que luego después en el vídeo se ha aparecido Julieta, si queréis os enseñamos. Yo creo que el primer detalle que bueno, antes de nada, para que si no hayáis tampoco no sepáis cómo va a funcionar esto, vamos a hablar un poco a lo largo del proyecto ontológico de la ontología, de lo que aquí defendemos, presentarlo un poco al fin y al cabo, y luego habrá una lectura de poemas y después haremos turno de palabra para que podamos debatir, como decía Julieta, esto es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando presentamos la ontología, una de las cosas que nos preguntamos desde Linces, qué sentido tenía y por qué queríamos hacer esta ontología, ¿no? Ahí algo ¿quieres empezar a decir tú esta de las Muchísimas gracias, de verdad, por esto. Es un gusto poner la presentación de poesía en un centro de poesía. Sobre el por qué, aquí nos tenemos que desvelar, todos nosotros somos profesores de la Complu, profesores de la Universidad de Alcalá, y sucedía con nuestro alumnado, al cual le hemos convencido. Estamos viviendo una verdadera explosión poética, tanto en pluralidad como en diversidad, como en heterogeneidad, como en cantidad. Y la pregunta habitual era, vale, ¿por dónde empezar? O sea, ¿cómo poder abarcar todo lo que se está haciendo en poesía? ¿Hay alguna guía oficial para poder hacerlo? Después de 10 años dedicándonos a esto, pensábamos que estábamos en condiciones de al menos ofrecer una pequeña cartografía con todo lo que tenía de vertiginoso, pero también de bonito, intentar hacer un mapa fallido. Todos los mapas, de alguna forma, tienen aristas, tienen zonas de sombra. Toda antología, por decirlo de alguna manera, es un error, y la nuestra, ya de entrada lo confesamos, no iba a ser menos. Pero dentro de ese error, es verdad que nos proponíamos, siguiendo con esa idea de variedad, intentar hacer no una antología programática, es decir, no con una idea forzada de lo que se estaba produciendo. Es decir, que aquí no están, desde ya, necesariamente ni nuestros poetas favoritos, ni a quienes podemos considerar mejores. Vamos a sacar, de hecho, una calidad por un momento de la ecuación. Nosotros lo que queríamos era ofrecer una especie de líneas de ese mapa para poder intentar ver unas derivas estéticas, unas tensiones temáticas, poder surcar, porque ya son muchos años del siglo XXI, una cronología y sobre todo intentar ver un fenómeno verdaderamente en expansión que cubre muchísimo más que los 25 nombres que están aquí, a toda una inmensa zona que es lo que le da sentido hasta este punto a esta propuesta, ya lo decimos, inabarcable. No sé si por despuntar algunas de esas líneas. Sí, bueno, antes de despuntar quizá esas líneas, hablaros un poco también de la cronología y de la relevancia que defendemos, que vamos a ver. La relevancia que defendemos que tiene también, y creo que es algo que siempre intentamos remarcar de una manera muy clara, los poetas que no están en esta antología, porque fueron los que empezaron a publicar a finales de los 90, a principios de los 2000, esa digamos, generación inmediatamente anterior, o progresivamente anterior, y que en cierta medida, y antes de entrar en la cronología que nosotros manifestamos aquí, también siempre defendemos que es la que, en cierta manera, permite que el campo poético contemporáneo sea como nosotros definimos que es, heterogéneo y plural, ¿no? Porque es esa transición, digamos, que se da en ese fin y principio del milenio, y creemos que o ubicamos un poco la base de lo que luego se construye como vamos a definir como el campo literario, como ese campo donde hay una pluralidad y una convivencia de estéticas y de temáticas diferentes, sin la necesidad de que el hacha de esté permanentemente afilada, como quienes hemos estudiado la poesía contemporánea, hemos visto que sucedía en otros momentos, ¿no? En ese sentido, y creo que siempre es necesario marcar esa relevancia, porque al fin y al cabo los límites temporales que podamos marcar son los constructos, quiero decir, al fin y al cabo no deja de ser otro más de estos constructos que generamos desde los estudiosos cuando intentamos
más o menos intentar aquí era pues romper un poco esos cajones y demostrar que lo que hoy está sucediendo, este estallido que está sucediendo en la poesía contemporánea española, pues no se deja tampoco, por así decirlo, meter dentro de determinados moldes y modelos que han construido la historia literaria en nuestro país. Es decir, exceder o superar los moldes y los modelos generacionales para al final acabar manifestando la existencia de un funcionamiento mucho más, digamos, heterogéneo, mucho más intergeneracional también, mucho más cruzado y mucho más conviviente, ¿no? Y a partir de ahí pues entramos en una cronología que das tú al libro. Entramos en una cronología que empezamos por una paradoja, que es que, como ha dicho Raúl, a principios de siglo se da un fracaso del modelo generacional. Es decir, que hasta cierto punto todas las historiografías recientes del siglo XX de la poesía española hablaban de generaciones, bien lo sabemos, que las hemos estudiado. ¿Qué hacer cuando se constata que ya no se puede seguir así? ¿Cómo abrir el campo? O sea, ¿cómo habilitar una zona de expresión? Nosotros tenemos 4, ahí está Raúl, o sea, todas son brumosas realmente, pero tenemos 4 caras de estudio como historiadores de 2000 a 2005, la casa del número generacional, de 2006 a 2010, la constatación de que hay una generación sin centro, pero voy a caer un poco más en lo que pasa a partir de 2011. Pues a partir de 2011 hay una serie de sucesos que ya nos previenen de que algo ha cambiado en el mundo poético emergente. Por ejemplo, se instaura, se empieza a convocar el Premio Nacional de Poesía Juan Miguel Hernández. El Premio Nacional de Poesía Juan Miguel Hernández, que por cierto gana una persona de esta casa, el primero una excelente poeta, Laura Casillas. A partir de ese premio supone una incorporación en escena nueva, alejada de una dinámica de premios editoriales y pública caracterizada por su variedad. Luego sería otra poeta, pues ya sabéis lo más amplio que sucede. Varios de los poetas premiados están en esta antología. La relevancia que ha tenido para mirar sin ambajes y desde lo público, para premiar cadenas de variedad, ha sido impagable. Pero no solo eso, es que también se empezaba a desgrajar un modelo de acceso al campo poético. ¿Cómo se podía ser poeta a principios de siglo? ¿Cómo se llegaba al marco de la poesía? Había un camino editorial, un camino para ganar unos premios, pero un camino que también tenía muchas veces muchos jueces y parte en el proceso. En 2011 aparece una antología de poesía, siempre ha vuelto con las antologías. Luna Miguel publica que tenían 20 años y estaban locos. Tenían 20 años y estaban locos. Luna Miguel saca poetas, la mayoría inéditos, muchos de ellos con poemas en Tumblr. Es decir, Nunca sé cómo se pronuncia eso. no, yo he intentado sortearlo con seriedad, pero tampoco. Entonces, desde Tumblr, es decir, desde Internet, desde un nuevo campo de expansión, ajeno a una lógica, tanto del mercado como del prestigio editorial, se pueden establecer nombres, muchos de los cuales también están en esta antología porque han seguido como una producción verdaderamente vertiginosa. Si es así, ha cambiado un modelo de legitimidad, hay un nuevo modelo de convivencia, ya no se trata de matar al padre. Yo retomo algunas palabras que precisamente nos dijo Marta Asunción en un día de la poesía. Quizás la clave no ha estado tanto en matar al padre para la nueva poesía como en buscar a la madre. Y en ese cambio de repente de buena convivencia entre estéticas, quizás se da por primera vez en mucho tiempo en la poesía española, o sea, una convivencia entre una deriva que nosotros hemos llamado vanguardista, experimental, llámese como quiera, cualquier nombre es malo también. Hemos hecho uso de nuestra imaginación importante, vanguardista. Y una deriva más figurativa, de poética más clara, en la que había muchísimos trasvases, muchísimas coincidencias, muchísimos poetas leyéndose entre ellos, recuperando poéticas clásicas y, en fin, soportando ya y convocando este estallido que nosotros hemos venido normalmente a presentar sin celebrar. Te dejo la última cara, la más actual. No, bueno, en realidad vaya a llevar una cosa durante esos años, ¿no? Y es cómo es cierto que se va construyendo, digamos, poco a poco y a partir de muchos libros, muchos de los cuales firmados por gente que están aquí, y digamos, esos dos grandes
núcleos, ¿no? Donde habías hablado del Premio Nacional, Laura está Marta aquí, y luego después, por ejemplo, hay también ese viraje, ¿no? en el que va, no sé, el orden no recuerdo si es Ángela Berta o Ángela, ¿no? Ángela se puede ver otra vez, creo que es el orden. Y Ángela Berta, en el que este premio nacional también va marcando un poco cómo estas dos, digamos, derivas estéticas van funcionando, ¿no? Y cómo se va constatando, digamos, esa interrelación que creo que es algo tremendamente destacable de la poesía contemporánea y que para quienes hemos estudiado o hemos estudiado poesía durante un tiempo y otros periodos poéticos no es tan normal que eso suceda, no es tan habitual que un mismo espacio, un espacio físico, ¿no? Se pueda estar leyendo por parte de voces diferentes ese tipo ambos tipos de poéticas, ¿no? Sin que haya ahí un enfrentamiento manifiesto e incluso armado. Lo cual creo que está muy en relación con lo que Marta decía de buscar las madres literarias, ¿no? Que no tiene, desde mi punto de vista, no solo es el rastreo de las poéticas femeninas a partir de las cuales construir, ¿no? Sino que también implica una nueva forma de plantear la relación con la otra en términos de afectividad. Y ahí entro también en eso último, ¿no? que digamos que era un poco también el planteamiento que nosotros queríamos detallar sobre los últimos años, no dejado del 2020 al 2025, lo de las fechas de nuevo puede ser un poco el juego de siempre, pero 2020, pues, por lo que sea, es una fecha que viene bien para decir que las cosas han cambiado. Entonces, sí que es cierto que percibíamos que determinados textos que empiezan a publicarse también en el 19 y a partir del 20 hasta hacia hoy en día lo que veíamos es esa presencia de lo que llamamos de hibridez y lo afectivo, ¿no? Es decir, cómo sino como continuación de ese espacio, de ese campo que a partir del 2011 y hasta más o menos el 2020 se constituye como dual pero interconectado. Como a partir de estas dos estéticas comenzamos a observar que hay una hibridación de herramientas, es decir, ahora podríamos decir, siendo un poco pedantes, la figurativización de la vanguardia y la vanguardización de lo figurativo, es decir, cómo hay herramientas de las distintas formas o de las distintas derivas estéticas existentes, digamos, que se van implicando y van conjugándose. Esto no quiere decir que no existiera antes, sino que en cierta medida, se va centralizando, ¿no? Y ahí aparece también, y lo curioso y lo que verdaderamente nos llama la atención de esto, cuando empezamos a pensarlo y a investigarlo, es que no será solo, como pudiera parecer en un momento, entre las voces que entran en ese momento en el campo poético, ¿no? Sino que también afecta en cierta medida, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? a las poéticas de aquellas personas que llevan también ya una serie de libros detrás, ¿no? Como una especie de detalle, de característica propia de este tiempo, ¿no? Que podríamos marcar, que aquí llegamos hasta el 25 y a saber hacia dónde conduce todo eso, ¿no? Y qué es lo que sucede, pero que queríamos marcar como una de las como lo que estaba sucediendo, digamos que estaba sucediendo en un punto más contemporáneo, ¿no? Nos faltan, yo llevo aquí un cronómetro que dice llevamos 14 minutos y 40 segundos hablando, y más o menos pensamos hablar en torno a unos 20 más o menos para que haya tiempo luego a que también todo el mundo le llegue. Entonces, hay otros muchos puntos, ¿no? Pero no sé si quieres hablar de temas un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, apúntalo. Bueno, yo sabéis la cuenta de que somos un poco pedantes. Como buenos teóricos, nosotros pensamos que, hago una frase de Vicente Núñez, en el fondo del fondo sigue estando la forma. Raúl se está conteniendo de citar a Sklowski, es un teórico de la forma maravilloso, pero era muy importante para nosotros en esta antología tocar temas. ¿Qué temas eran los que podían atravesar como tensiones temáticas en la pedantería? Tensiones, es decir, un aparato, o sea, en el cual cruza de alguna forma y como una línea de fuerza nos
identificamos 5 de estas tensiones temáticas que están estudiadas en la ontología. Las enumero, son género y retórica de la corporalidad, la principal sin duda alguna, discursos críticos y sociales, nuevos diálogos culturales, espacialidad y la autorreflexión sobre el lenguaje. Las formas esas de las que hablamos ya quedan más o menos despejadas, pero con esto de las tensiones temáticas, que además detalle del making-of de la antología, fue lo primero que hicimos, porque también nos suponía el reto de intercalar muchísimas poéticas. Nos dio como resultado un crisol de diálogo que hasta cierto punto nos dio mucho impulso con la antología. Y digo esto, claro, nosotros, ¿qué vamos a decir? No queremos que esta antología sea libre de los nombres. Faltan muchos nombres. ¿Cómo era la frase? ¿Son todos los que están? ¿Dónde están todos los que son? Sí, no sé si es así o es al revés, pero si no es así es al revés. Perfecto. Pero hay muchos más citados en un prólogo largo, un prólogo de 100 páginas en el que no se hace es juntar y cruzar esas voces, esas poéticas para poder a cierto punto canalizar ello. En un momento se van a recitar poetas, los 4 poetas presentes, que además no solamente van a recitar poemas suyos, sino también poetas de otros compañeros que aparecen en la antología y que no han podido acompañarnos. Estoy convencido que buena parte de esas temáticas se van a centrar en todo ello. No sé, o sea, si por terminar, quizás podemos comentar algo más de género y bueno, sí, alguna cosa sobre corporalidad y cerramos para no usar. Sí. Queremos el diálogo con vosotros, pero que siempre va a ser más interesante y queremos el mismo. Bueno, sobre esto precisamente también el detalle de, y retomando lo que decíamos ahí un poco de cómo normalmente muchas veces pensamos en los proyectos antológicos, porque estamos acostumbrados históricamente como proyectos que defienden programáticamente una determinada generación, un determinado tipo de poetas, ¿no? Creo que para nosotros el hecho de empezar trabajando sobre las temáticas, aparte de que creo que es muy comparatista esto de empezar trabajando desde ahí, que venimos al fin y al cabo, ¿no? Creo que también abre, digamos, la concepción de que no podemos estar hablando de una generación. Que si estamos entrando desde ahí, estamos referenciando y poniendo sobre la mesa que estas temáticas transversales no solo pertenecen a la gente que nace a partir del 74 y se vive a partir de este momento, sino a la gente que está también acompañando todo ese proceso y que son más jóvenes o más mayores, ¿no? En cierta medida creo que entrar desde ahí ayuda un poco a romper, ¿no? el esquema generacional, porque al fin y al cabo, y que tenéis ocasión de leerla, si es que consideréis que está bien hacerlo, es decir, tampoco estáis obligados a nada. Creo que, espero que, yo siempre tenía muy en mente eso, que se entendiera eso, que no había una voluntad aquí de cerrar nada, sino de abrir, ¿no? Y de marcar. Y ahora, retomando un poco la pregunta de Álvaro, que decías que hablara un poco de... Sí, o sea, yo creo que quizá para mí, y por lo que hemos podido investigar también aquí, ¿no? La más transversal y la que atraviesa, creo que el mayor número de poéticas es la que tiene que ver con el género y con las retóricas de la corporalidad, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con la marca identitaria y cómo se trabaja la identidad dentro del poema, porque es algo que tiene que ver también con todos los condicionantes del cuerpo, que tiene que ver con un tema también muy trabajado, creo, en la poética contemporánea, como la enfermedad, que se transita desde muchos puntos de vista, como por ejemplo la maternidad, ¿no?
pelín más alto antes. Porque yo me digo un poco. Si hablo así, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Está apagado además. Está apagado, pero... ¿Perdón? Ah, lo entiendo yo. Vale. Hacia arriba, entonces está encendido, pero no. Bueno, puedo intentar proyectar un poquito. ¿Qué tal? ¿Bien? Nada, micrófono cero, pero vamos a conseguir. Entonces, ¿2 de Compas y 2 míos? ¿O sí? Eso era, ¿no? La idea. Vale. Bueno, me hace mucha ilusión volver a ver a mucha gente, a las alumnas del curso pasado, pues amigas, a Julieta, a Pablo, en fin. Me encanta siempre volver acá. Y gracias a vosotras también por contar conmigo, por ese textito, esa bio chiquitina que hay antes de cada autora, que me encanta. No sé, yo les lo dije un día, ¿no? Que le veo como algo muy tierno, muy cariñoso, son como bios muy cariñosas con las autoras. Y también está muy bien que hagan las antólogas las bios. En vez de nosotras siempre, a mí ya me cansa eso. A mí me ha gustado mucho el proceso de edición de la antología. Y os voy a leer para empezar algo de Elena Medel, de ese mítico poemario de 2006, Tara. Aquello en lo que te fijas cuando salimos por las noches. Mi madre me enseñó que la mejor forma de pasar por la vida era renunciando a la propiedad particular. Ella me convenció de que podría transformar los balbuceos en música de cámara con mis zapatos. Tus zapatos son mágicos, me dijo. Pierde uno y ganarás un marido. Vende 2 y ante ti se revolverán las semillas de tu reino. Y yo susurraba, mi reino eterno, junto a él. Decidí que los compraría de colores, para camuflar mi identidad, sobrio si aspiro a desvelar mis secretos. No tacones, ni zapatos planos, ni aerodinamismo. Le quiero suciamente. He descubierto que pasos pequeños conducen a una mujer seria con 2 rayas absortas. Descalza, de puntillas, vuelvo a tener 10 años y a morirme por dentro de tanta soledad. Y de Luna Miguel, del Arrecife de las Sirenas, de 2017, un poema que se titula Te habrá cambiado mucho la vida, ¿no? Por ejemplo, las peleas con papá son en silencio. Por ejemplo, si me masturbo, después me lavo las manos con jabón muy fuerte. Froto muy fuerte si me masturbo y si me lavo, froto muy fuerte mis manos y mi conciencia. Por ejemplo, no hay tiempo para cocinar. Como pan con aceite y un poco de gomasio. Por ejemplo, mi estómago es distinto. No tolero lo que tú no toleras. Mi cuerpo se resiste a adelgazar. Por ejemplo, los poemas los escribo por las noches. Por ejemplo, los escribo a escondidas por las noches. Por ejemplo, me importa la política, o tu futuro, o desear otro país. Por ejemplo, con ojeras también me veo linda. Por ejemplo, ahora sé qué significa muselina, pelele, dudú. Por ejemplo, tengo miedo a olvidar el carmín en la boca, marcar tu frente con mis labios, ensuciarte de rojo para siempre. Por ejemplo, nunca había amado de este modo. Por ejemplo, a veces me arrepiento. Por ejemplo, ya no quiero que los gatos duerman. Por ejemplo, no me acuerdo de las cosas que han cambiado. Creo que la vida siempre ha sido así, veloz y peligrosa, lenta, y este ruido brillante cuando estoy a vuestro lado. Y bueno, no sé, no sabía qué leer mío, pero como habéis hablado mucho del asunto generacional, pues voy a leer Lost Generation, que quizás sea mi poema generacional, si es que tengo alguno. Lo escribí como en esa época, además en 2008, creo que un poco más tarde. Bueno, Lost Generation está en La soledad criolla. Era un mundo sin protección solar. Los sueños, las inmensas antenas parabólicas sobre los tejados, monos azules tendidos en patios interiores, mapamundis proféticos tras las manchas de aceite. No teníamos miedo. Fuimos a escuelas donde las maestras habían llevado luto por nosotras, que estábamos llamadas a heredar la transparencia. Dicen que a la salida alguien nos daba caramelos con droga. Yo nunca tuve dudas.
Era nuestro destino, ser una nueva raza de gigantes, hombres libres, mujeres que haríamos el trabajo de 100 hombres. ¿Cómo no ser valientes? Pasábamos agosto con abuelos que habían sudado todo el frío del país. Fumaban y tosían y aflojaban bombillas porque la luz no es gratis. También tuvimos padres, una nación sonámbula de padres que venían del sur. Por la noche volvían tarde a casa y exclamaban: Señor, si me sacas al menos 2 cabezas. Éramos las mayores, que decimos 1 centímetro diario y estrenamos mallas, ternura primogénita, zapatillas paredes que atravesaban yonkis en la noche para aprender francés. Duendes únicas, magas de la calcomanía. Todo se nos quedó pesquero tan deprisa. El colacao, los paraísos para mascotas olímpicas, los cromos, la fe de nuestra primera comunión. Cuando al fin llegó el metro a nuestro barrio, fue demasiado tarde. Ya teníamos balsa y estaba preparado el plan de fuga. Muchas gracias. Pues sigue Álvaro Hijano. Vamos a probar. Una magia, creo que ha aparecido la palabra, estar aquí. Creo estar abandonando la poesía desde hace un par de años esta parte, creo que nunca lo conseguiré. Y mi amigo Federico dice que llevo más de una década intentando abandonarla. Y estar en un lugar como la José Hierro es el sueño de pensar la poesía, ¿no? Y creo que es hacia donde, de alguna manera, si todavía tengo espacio en la poesía, puedo llegar a estar. También por comentar una anécdota que siempre nos persiguen las anécdotas, esta mañana me puse a leer a José Hierro y da la casualidad de que en el cuaderno de Nueva York me doy cuenta de que hay unos bancos, unas pinturas, y me doy cuenta de que el libro está dedicado por José Hierro, ¿no? Y he estado desayunando con ese libro. Ha sido un día emocionante, un día libre de trabajo también. Y respecto a la antología, yo diría que no es solo pertinente porque no es un momento cualquiera que estamos viviendo, sea un concepto de generación, sino porque creo que no va a llegar un momento parecido en el futuro próximo. Yo estoy a favor del pensamiento en la poesía hacia los estudios autoriales, el biografismo. Creo que va a haber una serie de cuestiones que se van a empezar a trabajar con urgencia contra lo maquinal y contra otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, voy a leer 2 poemas de 2 poetas que admiro mucho. Tampoco les he dicho a Marta, Cristian y a Juan, les lo diré luego, que les he traído a Soledad Criolla, Asilo y Oración en el Huerto. Claro, esto de estar leyendo a los poetas que están en tu antología durante tiempo, pues es emocionante también, ¿no? Voy a empezar con Ángela Segovia, un texto de su libro Amor Divino. Íbamos por el río de la muerte, pero el río de la muerte estaba seco. La cuenca polvorienta, amarilla. Figuras sin ojos nos perseguían entre bromas. Un tren con remates dorados y maderas astilladas dejábamos atrás. Llegamos a un edificio. Era la Real Academia de la Lengua. Se suponía que tenían un cuarto para nosotros, pero estaba todo como cubierto por redes, como si tuvieran obras. En absoluto un cuarto preparado para nosotros. Todo el polvo se acumulaba, estaba gris de polvo. ¿Y no era blanco antes?, dije yo. Era, respondieron. Quisimos llamar a la puerta, pero no la encontramos entre tanto polvo. Así que lanzamos un guijarro contra la ventana de la torre y entonces vimos una figura humana que se descolgaba de ella partiéndose de risa. ¿Será un muerto?, pensamos. ¿Qué os trae por aquí?, dijo la figura humana. Veníamos a... Es decir, teníamos un cuarto reservado. El hombre soltó una carcajada. Aquí no hay cuartos ni tercios de nada. ¿Es por la muerte, señor?, pregunté. Me pareció que era el presidente de la academia, pero eso no se lo pregunté. ¿Es que no os habéis enterado de nada? La respuesta era que no. A continuación, el señor se cayó al suelo sin hacer un solo ruido. Asusté lo que más por el silencio. Cuando volví a mirar, el edificio ya no tenía techo. Y otro poema maravilloso de
de Arta García Faez, que lo voy a encontrar. Es Cuestionario prematrimonial, de su libro Una pequeña personalidad linda, que yo tuve la suerte de reseñar y lo titulé Una pequeña personalidad linda, melódica, completa. Nos vamos a vivir a un falasterio. Has perdido mucho el tiempo. Escribir libros tristes es adaptativo. No hay cuerpo que no sea a largo plazo música. De drogas, crees en algo, eres salvaje, eres anarquista. Teísmo, flechas, ritos, pasos, estrías, ascuas, teína, ateísmo. Has resbalado por el páramo con una décima de fiebre, ríes a carcajadas por el páramo con una décima de fiebre. Escuchas el silencio histriónico de la palabra arpa, escuchas el silencio histriónico de todas las palabras, escuchas el silencio histriónico del imperativo abrázame y verbalizándolo me abrazas. Plagian, pero mal, las palabras a los brazos, los textos de los cuervos, los bloqueos, contraseña, y el vapor y el pespunte, la diástole, el párpado. Es una herida fresca, tienes mucho calor. Nihilismo o pétalo, nihilismo o pétalo. Y ahora voy a leer pues dos poemas que no están incluidos en la antología. Me he dedicado a traer libros viejos. Uno es de 2011, del año que han rescatado a Raúl, reeditado en el 18, esta es la reedición de Amargor, en mi libro Tránsito. Y bueno, voy a leer un poema de este libro y otro del último. Me parecía que, aunque fuera un atajo pues, demasiado vertiginoso, pues podríamos encontrar, ¿no?, algún camino en ellos. ¿Quién sino yo se adueñará de mí? ¿Qué otra respiración sino la mía? ¿Desde qué otro escondite sino este para llegar a los demás colores, a la verdad del frío, a su morada? ¿Por qué perder más tiempo en acabar con otros si yo ya me he ofrecido a esta condena, sirviéndola como un esclavo, confiando ciegamente en su desgracia? Y aquí me hallo, de uno a uno adentro, preso de este amanecer constante que arde repleto de símbolos. Quisiera solamente un mar sin verbo, una muerte sin antónimo, luz como luz. Pero nada de eso es mío. Mi pertenencia es todo lo ajeno, lo vacante, la moldura de la moldura, los pantanos, las últimas calles. Mi memoria, un pedazo de trozo de triza. Mi amor, tres grandes huellas. Mi dolor, despertar y verme caer desde el suelo. Mi espera, el infinito recortándose. Mi vida, un amar violento. Y vamos con lo último y ya me marcho para dejar paso a Cristian. Voy a leer Profecía de los contrarios. Profecía de los contrarios. Allí, en el telar oscuro, el blanco paladar de mi fantasma será un humilde campanario que anuncie el eco de mi aventura hecha a base de pequeñas piezas. Cuando huí de casa, cuando desayuné nueces en mis 7 años, cuando el amor abandonó mi cuerpo, secretos, en definitiva, sentidos, para ser traducidos ahora, como esta noche, noche y vulgar, una madurez a los lomos de una criatura azul con dedos de chatarra, sutil correspondencia obnubilada, pese al conocimiento neto, cuyo azar es juzgar a mal todo hasta la síntesis, mientras espero en el supermercado y la cola llega hasta las aguas. Tus palabras tendrán ojos, verán, Álvaro, más que lo que viste, a más que los que viste aquí. Muchas gracias. Votamos en esto. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas
al Centro de Poesía José Hierro por montar toda esta presentación, este sarao, este recital, como queráis llamarlo. Soy muy pesado con esto, lo he dicho antes del acto y lo voy a decir después, pero me hace mucha ilusión estar aquí porque yo hace ya más de una década, hace mucho tiempo, vine aquí a estudiar poesía, a un taller, al taller de Gonzalo Escalpa. Y volver aquí como autor, de verdad, me hace mucha ilusión, os podéis imaginar. Y aprovecho esto para reivindicar un poco la labor que hacéis de enseñanza, de transmisión de la poesía. Porque cuando uno es un adolescente arrogante, está bien venir aquí, enfrentarse a lecturas nuevas, a otras formas de pensar la poesía, a otras poéticas. Porque bueno, te abre mucho la mente y además te da como nuevas herramientas para poder hacer lo que nos gusta, que es escribir poesía. Y no doy la chapa más. Voy a empezar leyendo a mi vecina de antología, que es Gemma Palacios. Mi otro vecino es Álvaro Guijarro. Estoy muy bien acompañado. Y voy a leer un poema suyo del libro Compañeros del Crimen, que se llama Alas, y tiene una cita de Alejandra Pizarnik que es: coger y morir no tienen adjetivos. Todavía no llegan las libélulas. Abro los mugrientos, las furiosas, los volátiles y entra el invierno. Con el sol y sus acompañantes, pero nada más que eso, y sabe ácido e insuficiente como cuando te acostumbras a tomar medicamentos contra el dolor sin embargos. De la mente no podemos huir aunque trepemos a los árboles y muy alto. Qué bonitos los cerezos ahora que se acerca el mes de abril. Pero el placer es fácil, tan fácil como abrirse y cerrarse, hasta que las fuerzas ya no. Y al final un revoltijo de sentimientos para vender de a céntimo en el rastro. Porque para otra cosa no sirve la libélula sobrevolando mi sueño tampoco. Retrocede el tedio y los amaneceres a las 11, el letargo del edredón y de las voces de la pared, que no se callan nunca, malditas voces blancas. Cogen mi vida en mi vida, cogen y muerdo la fresa hasta el fornicio, sumerjo los dedos en el caldo pegajoso donde el azúcar. Qué dulce morir crucificada y no dar la vida por nada. Y voy a leer un poema de Laura Rodríguez Díaz, que tiene que estar por el final porque es una persona asquerosamente joven. Aquí está. Dice así: hay belleza en esta injusticia que nos lleva a tomar la rabia como un pez calambreando en la boca, probando todos los movimientos que lo puedan llevar de vuelta al agua, rogando a través de las combinaciones del espacio la respuesta de algún Dios, al menos, por favor, tibio. Yo sé que el poder existe, nos enseña a hablar bien, nos enseña a amar al otro, para que podamos cavar la tierra con la frente hasta tocar su centro fundido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A qué es por la belleza que nos enloquece y pulveriza? Y acabo con dos poemas míos que están en la antología. Uno es de asilo y tiene una cita de Juan Larrea que dice: y después habrá habido. Y después habrá habido. Y fue sido en tus estantes el cadáver, mecanismo de tus soles, fotosíntesis, en el centro de tu contra y me agonia. Donde salta el saltamontes, sale el río de su cauce, haciendo cosas de la sal, cosas como coces, cruz imaginada. Con la espina en mi cabeza hay una puerta porque emanan las marismas o su sílabo, y la silla es una estrofa que se rompe. Tras después de aquel asunto hay una marca de gramáticas grabadas en la losa. Los ilusos del idioma muerden muelas
y presumen de endodoncias, luz de diente. Que no pienses que podrás haber habido, sin rezar o sin rozar, el cáncer tuyo. Haz de ser el para de tus héroes, pero el color de tus dos cuencas nada dice. Todo queda entre la lengua un mondadientos, el perfecto profesor tener tan cerca los fantasmas de un latir pluscuamperfecto. Porque después del después de todo, solo queda el aguijón de Dios o de algo. Solo queda de mi cuerpo la sintaxis. Y el otro, que este es muy cortito, me despido con este, está en Figilación, en la parte de negación, es el cuarto poema. Nadie sabe que la palabra toda es poca contra el dolor de las pestañas, que nada hace el azúcar contra la radiación de los océanos, que nada importa si la bilis, que nada importa si la sangre, que nada importa si los pájaros mueren con dignidad en otra parte, transportando con ellos el vacío de la costa. Hola, ¿qué tal? Encantado de veros aquí, de estar aquí porque siempre es una alegría. En unos pocos días espero veros en la vigilia también, que bueno, participar de los talleres es una de las cosas más bonitas. Y una cosa que pienso todo el rato cuando terminamos los talleres, siempre pienso, estoy descubriendo a mi nuevo poeta y a mi nueva poeta favorita, que me pasa continuamente. Entonces cuando ellos me dijeron que estaba en la antología, de pronto, cuando vi los nombres, dije, joder, pero sí, perdón, estoy con mi poeta favorita. O sea, es algo como todo el rato rodeado de gente a la que se admira un montón. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad y gracias por la oportunidad también de que leamos poemas de gente que está aquí, como María Salgado, que María Salgado, la gente que está en mis talleres lo sabrá, sale todo, o sea, estoy obsesionado. Entonces, de pronto estar en un libro donde está ella, me parece una locura. Así que leo un poema de Salitre, que es un poemario chulísimo, que os lo recomiendo si no lo habéis leído. Que se sueña básicamente con agua, o quieta o móvil, o podrida o olímpica, que parece todo muy real, siendo lo real lo extraño parecido. Una cosa es una cosa, nunca es una cosa, sino otra cosa, es una cosa que se sueña básicamente con ríos, inclinaciones a la contra o a favor, que no hay análisis que alcance el fondo, porque será que es todo a superficie. Una cosa es otra cosa, esto es erróneo. Arremolinamientos o elongaciones de la angustia o el deseo o el vínculo, cualquier cosa es como cualquier otra cosa. Y la muerte y los nombres propios, que era una conexión mental de otra hora y era la jerga del sueño, la leyenda del tiempo, de visión, de borde, abre una vía sobre la cual, que a la hora y la noche en que aproximadamente, no me preguntes cómo, me levanté a beber. Y otra poeta a la que adoro es Andrea Bello, que además algo bonito es que, o sea, bueno, María Salgado la adoro, pero es como, no es mi colega, ¿no? Y hay gente a la que, además de admirarla mucho, también pues como que tengo la suerte de que son gente a la que quiero, que es chulo también. Y bueno, Andrea Bello tiene un poemario que se llama Duende, que es un libro maravilloso y que creo que es un buen acercamiento también para gente que no lee tanta poesía y de pronto llega a la poesía, y creo que es un camino bellísimo para llegar a la poesía. Pegadas a la lengua. Ven, está relampagueando. Vente. Está relampagueando y baila. Duende baila el duende y baila el duende, baila, baila. Relampaguea y su vestido precioso el duende baila, nos falda hermoso mueve el viento, nos daba generoso el nombre distinto del sol. Esa es de todos los arroces hermanitos,
Esa es porque le brilla el diastema tropezante. El duende de pan baila, la miga nos tiende a secar el vestido precioso cubierto de oro, de trigo, cubierto de brea de púrpura, cubierto de mirroña brillante, libre me la devuelve a las manos, ven. Que relampaguea, me te lo quita de los párpados, salino sol desheredado, del vestido roñoso de la fiesta que nos sigue con lágrima. Vamos, escuchan, aquí siempre será sin un poco de luz. Los hongos y el musgo en los pies de bailar el duende a duende, el duende al duende baila, baila, cubiertos de lluvia espumosa el estrato, mandarina y amor. Finjamos que hay un árbol. Y yo voy a leer dos poemas, uno es de Oración en el Huerto, del primer libro, vamos, tengo dos, pero del primero. Pluralidad de Yo he podido recorrer por ti todos los campos, todas las amplias nubes fronterizas, la mar hastiada de molicie, el llano fierro inoportuno. He cantado al blancor y a la dulzura del mundo. He dicho que podría dar el alma por ti y tantas cosas. Hoy, que el sol relumbra amenizando el más terrible verano, podría ser cualquier otro. Mis cantos son tan generales. Aún puede ser cualquier otro en otros ríos, otros días intranquilos, calurosos y tristes. Y del segundo libro, también veraniego, o sea, son temas como muy de verano y pensé que sería muy guay para romantizar esta calor horrible. El aire no conoce el placer como nosotros. La casa está cerrada y a oscuras. Encontrarnos en los callejones, en el terreno baldío, junto al mercado ya limpio, en la plaza vieja. En un rincón, el deseo, moderno banderín de los gachós, toma el barro y hace imágenes, aunque nadie lo atiende. Talapeinado, moldea rostros, se afana en encalar ojos y virtudes, pero el deseo acaba con los hombres, y estos de aquí, hombres han aprendido y desconfían. Buscan arrimarse al centro mismo de la espada, hendirse allí, desgranarse a tientas, y solo entonces quedará vino para todos. Prefieren, de entre todas las cosas, la traición común, el amor en lenguas agraces que todos entiendan. Solázate, hombre cualquiera, accede a esta noche luminosa. Deja que acompañe tu cuerpo con un cuerpo que no será mío mañana. Huye con nosotros. La muerte no recorre esta regla. Pues abrimos entonces su último acto, ese turno de diálogo, si tenéis cualquier pregunta, comentario, reflexión, rima, verso, bien para nosotros, o bien para las poetas, o bien para la gente que están todos aquí, o bien para nuestro editor, lo que queráis. Bueno, yo voy a hacer de cheerleader, que me toca habitualmente para vosotros, para que os animéis. Bueno, había tantas cosas que... Bueno, enhorabuena porque sin duda hay un montón de voces, de reflexiones en el texto y de voces poéticas aquí, no salvando las inevitables exclusiones de cualquier antología, pero yo creo que hay un nivel medio de las aguas, que diría Milán, que da gusto, ¿no?, escuchar. Os quería preguntar un poco, no buscando la respuesta que esté en la antología, sino una respuesta un poco más orgánica, más allá de antólogos o personas que aman la poesía probablemente. Estaba pensando que una antología que refleja la primera generación criada centralmente en Internet se tenía que llamar un estallido. Porque, claro, la generación anterior, que es la mía, crecimos en lo analógico. Y es que el paradigma internático nos ha cambiado neuronalmente y la vida entera. Es decir, el cambio es poco equiparable a otro anterior, a nivel histórico, ¿no? Entonces, la propia naturaleza de Internet es atomizar y
diagonalizar el diálogo. Es decir, veníamos de unos finales de los 90, todos sabemos ya es lugar común, ¿no? Pero pues ya la experiencia, grupos de poder, tal, está la generación puente, no sé, la generación del 2000, luego tengo ahí sí una enmienda al respecto. Pero mi pregunta sería, ¿cuánto creéis, yo no sé, cuánto creéis que hay de fenómeno derivado de la propia naturaleza del paradigma internáutico en esta apertura, en esta convivencia sin ningún, absolutamente natural entre lo que habéis llamado vanguardia y no vanguardia, procedimientos más clásicos, y cuánto esta generación tiene de reflejo natural inevitable de eso, y cuánto hay de realidad de cambio, de trabajo con el lenguaje o de propuestas de lenguaje realmente nuevas. Yo no sé la respuesta, quiero la vuestra, no es una pregunta aviesa. Nosotros yo creo que nosotros tampoco la sabemos. Claro, en esa cronología de 2011, por ejemplo, que decíamos un punto de inflexión que se puede ir a un lado o hacia otro, claro, Internet es el gran campo de los, como decía Humberto Eco, de los apocalípticos y los integrados. Con todo, cambiará en Internet todo y se caerá el editor en papel, campo integrado, o por el contrario, Internet no es más que un cambio, una moda y todo va a seguir igual, al final que todo cambie para que nada cambie, como le decía en el gato pardo. Al final ni una cosa ni la otra, pero es verdad que Internet tuvo un primer impulso que como galería abierta en la que parecía que podía pasar cualquier cosa y que tenía una fuerza utópica, una fuerza de verdadero cambio, o sea, sí que integró muchísimos discursos, muchísimos lenguajes, que no es que no existieran si se buscaban, es que no tenían una visibilidad igual. No por pago. Quizás simplemente, remontándonos a la poesía, porque a lo mejor tenían ediciones muchísimo más limitadas o una distribución muchísimo más cortada, pero de repente Internet, o sea, te podía comunicar con gente con quien tuvieras, y esto lo digo a propósito, porque la página del blog que tuvo mucho predicamento, con quien tuvieras afinidades efectivas entre ellos. Y de repente era un campo de continuidad y un primer campo de afectos y de comunidad de lo poético, un poco marginal, que tenía algo utópico que yo creo que sí que influyó mucho. También Internet o lo digital han influido en otras esferas, por ejemplo, vamos a lo material. Es muchísimo más fácil y más económico imprimir en digital. Eso permite, por ejemplo, que una editorial independiente pueda sobrevivir mejor. No se entendería el fenómeno de esta nueva poesía, de este estallido, sin editoriales independientes que hasta cierto punto han reconfigurado los cauces de legitimación de quién se puede situar como marco visible en un poeta. De un poeta, pues que sé, por decir algunas, pues Scribner 71, ultramarinos en su origen. Ahora el Traversal, Pies Azules, por citar algunas de las más recientes, pero que venían de otras tantas, algunas lamentablemente de vida efímera, o sea, de esos años. Entonces, yo creo que sobre todo cambió una forma de difusión de la poesía y una forma de expresión que quizás sí que se pudo atrever a más porque encontró amigos. A mí me gusta citar mucho una frase, de Ratatouille, la película de Pixar, el crítico Antonego, es uno de los mejores personajes que ha parido la ficción moderna. Entonces, él decía en su crítica de Catarsis que lo nuevo necesita amigos. Y Internet sí que pudo ser en un momento un punto de amigos y un punto en el que se renovara también lingüísticamente claro eso y que permitiera en estas derivas una convivencia entre estéticas, también en un mundo que creía mucho más en un marco de utopía, en un marco de reforma social y de reforma a través también de la cultura, que bueno, que sí que cuajó un poco, pero yo no sé cuánto realmente poniendo al centro como creo que no sé tú qué dices, Raúl. O sea, yo sí que apocalíptico en integral.
entre la red de Internet, más allá de los procesos de legitimación, y la difusión o la lectura, al fin y al cabo, de poéticas otras, que en determinados momentos como los que tú has comentado, quizá quedaban demasiado orilladas porque únicamente podían ser accesibles a través de una serie de ediciones que no tenían una distribución al final material tan buena, tan óptima, ¿no? Y que ahí sí que creo que hay una especie de conexión. En un Internet que era, creo, mucho más infantil, o sea, quiero decir, que todos éramos mucho más niños en ese Internet. Es decir, hoy en día, hablar de Internet, hoy en día hablar de redes sociales, nos hace poner como muchas barreras y ser muy cautos con eso, pero estamos hablando de Internet hace 15, 16 años, donde todos éramos muy noveles ahí dentro, ¿no? Es esta especie de choque que tenemos cuando bajamos al final de Facebook o algo así, vemos lo último, las últimas fotos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué puse yo aquí en este momento? O sea, ¿qué hago? Un garito bebiendo un cubata en un vaso de tubos, viéndolo así con esta estética trash. ¿Sabes? ¿Qué hacíamos? No, eso no se hace ahora. Es decir, éramos pues, un poco como niños con un juguete nuevo que no sabíamos ni cómo funcionaba, pero creo que en ese Internet hay algo que genera también un movimiento poético, que estaba mucho más allá de la imagen, ¿no? Que hoy en día puede estar funcionando a veces, en ese sentido, ¿no? En el sentido de la imagen como lo que yo proyecto a través de la red, ¿no? Y que en ese momento era un texto lo que yo proyectaba, no tanto esa imagen. Éramos un poco inocentes, a lo mejor quizá, de las posibilidades que tenía aquello, pero tampoco lo quiero ver con nostalgia, quiero decir, no estoy cayendo en la nostalgia. Pero ya creo que quizá ya va a ser. Yo, como teórico y como crítico, ex-teórico, bueno, es verdad que leyendo la antología han vuelto a mí. Me he preguntado muchas cosas, me he hecho muchas preguntas cuando me leía, sobre todo la introducción, lo digo en plan, como que me ha estimulado mucho teóricamente. Y una de las cosas que más, y que como crítico, por así decirlo, crítico, estoy aquí dándomelas de interesante, ¿no? Pero me interesa sobre todo, más preguntas me trae, es hasta qué punto creéis, y aquí también me gustaría que a lo mejor los poetas dijeran algo, cómo lo viven ellos, esta separación que mantenéis entre figurativismo y vanguardia, ¿no? Incluso vosotros planteáis que hay una hibridación, entonces no sé si hasta que yo creo que los propios poetas no viven esa separación, ¿no? Porque Juan Gallo, bueno, que está aquí a mi izquierda, pues Las Cañadas Oscuras, se sale un poco de ese figurativismo, La Soledad Criolla de Marta, que podría ser también otra representante, no tiene mucho de figurativo, se sale bastante, o es cínica. Entonces no sé hasta qué punto creéis, o por qué creéis, más bien, que sigue teniendo validez separarlo en esas dos tendencias cuando habláis también de hibridación. Y luego la segunda parte sería, bueno, también, no, o sea, la segunda parte sería que me llamó mucho la atención que hay un momento en que dice algo como que hay un riesgo, ¿no? De que vuelva un imperio del figurativismo me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, que también, quiero decir, siendo que los propios poetas, creo, que respondan ellos que no viven esa separación entre lo experimental y lo figurativo, ¿por qué creéis que sigue teniendo validez esas dos categorías? ¿Y por qué habláis de ese riesgo de que vuelva el figurativismo? Como además, si lo figurativo equivaliera automáticamente a poesía de la experiencia en el sentido más cerrado, a lo mejor, que... Voy a lo segundo, y luego lo jalo. Bueno, primero yo creo que estaría como siendo muy rápido, eso sí, porque al fin y al cabo reducir la realidad a lenguaje en un prólogo exige hacer concesiones y ceder, ¿no? Y al final utilizar los términos, aunque cuando construimos esto estamos construyendo, es un constructo, ¿no? Es decir, no es preciso, evidentemente, pero creo que permite explicar. Eso ya te dijo Álvaro, pero en cuanto a lo segundo, no es que haya un peligro per se, ¿no? En eso, en esa vuelta, digamos, a lo figurativo por sí mismo, pues evidentemente no hay ningún peligro. No obstante,
poesía española del siglo XX como una especie de continuum realista permanente, en el que la vanguardia ha emergido en determinados momentos muy concretos y normalmente ha sido, esto es la tesis de María Sobrado en el momento rabínico, ha sido, digamos, reconducida después. Es decir, lo que se ha hecho con la vanguardia cuando ha emergido ha sido coger el elemento menos reductivo de la vanguardia y hacerlo canónico, de manera que eso cercena otras posibilidades vanguardistas. Es decir, con Castellet, coger a los novísimos de la antología y centralizarlos, mientras Ullán, Núñez, etcétera, se quedan detrás, ¿no? más ocultos y otros movimientos, etc. Claro, eso es peligroso per se, ¿no? Pero hay una cierta inercia en la historia, ¿no? de la literatura. Entonces, lo que para mí sí que sería negativo es, pues, en un momento en el que se abre el abanico a que estas posibilidades convivan como, ojo, pasan la mayoría de tradiciones literarias de nuestro entorno, tradiciones que sí han tenido una tradición vanguardista y marcada, ¿no? Por ejemplo, en otras tradiciones, pues lo que sí que veo peligroso es volver a cerrar el abanico, ¿no? Y volver a encauzarlo hacia una determinada forma creativa mayoritaria. No por peligro de lo figurativo, y mucho menos que hecho que eso vaya a funcionar con la de poder, etcétera, y a una pero eso quizá el punto de peligro sea ese, ¿no? Volver a reducir el paradigma otra vez, que me parece, cuando por fin parece que se puede vivir bien, ¿no? O sea, que decimos perraísmo. Habría que ver también qué entendemos por figurativismo, ¿no? Claro. Porque estamos en la casa de José Hierro, por ejemplo, que era el primero que decía qué años eran los 50, o lo de las alucinaciones, ¿no? El 64. Bueno, escribe el libro Las alucinaciones en el 64, que José Hierro se entiende más o menos que es de línea clara y es bastante difícil. Incluso en Cuaderno de Nueva York, donde empieza el reportaje, donde empieza la alucinación. Escribe el libro hablando de nuestro hombre en el 64 y le caen hasta en el carnet de identidad y no vuelve a publicar en 20 años. Es decir, que hay un hándicap con cualquier amago de experimentalidad en el siglo XX absoluto, ¿no? Y el hándicap nuestro del corte de la guerra y del enterramiento de cualquier cosa que no sea pantalón de pana mental y racismo y a mí lo que me... es que a lo mejor no lo he expresado antes, mi pregunta, el paradigma que vivimos ahora es la apertura infinita, es decir, igual que circula, y es verdad que los procedimientos que llamamos vanguardistas, y son, perdón, para Latinoamérica entera, herramientas de uso diario, y ahora ya lo estamos, yo creo que estas generaciones ya lo tenéis más incorporado, pero yo cuando de verdad la gente dice, ¿habéis visto esto? Pero si es que esto lo hizo Vallejo en el año 25, es que esto, ¿no? El peligro, yo creo, no sé si hay algún peligro, pero mi pregunta al principio era el tema del paradigma en el que vivimos todos ahora, no irme al primer interés, al segundo, que ha estado muy bien la reflexión, pero también la democratización de cualquier tipo de poesía ha calado, que se ha publicado más poesía mala que nunca, no ha habido filtro ninguno, y han sido superventas poetas nefandos, o protopoetas, como quieras llamarlo, con todo cariño y todo el derecho del mundo a uno publicar y sentirse querido y valorado, que es lo que nos pasa a todos, pero también eso ha pasado. Entonces la pregunta era un poco si al final esa accesibilidad absoluta en un lado, con el hándicap en el otro del no filtro de acceso, de prestigio, o de académico, o de no filtro, al final ha devenido así en conjunto en que estas generaciones jóvenes que están escribiendo ahora tengan más nivel poético, menos, más calidad. Quiero decir, ¿realmente creéis que ahora mismo hay una generación poética extraordinariamente buena, extraordinariamente que tiene metabolizada la vanguardia, el clasicismo y que está haciendo algo que no se ha hecho antes? Respondo en escalera. El ejemplo de José Hierro es súper, porque José Hierro sí que efectivamente los años 50 tiempo más reportaje
propia sin que haya ninguna beligerancia o la mínima beligerancia entre ellas. Es decir, promoviendo marcos de centro-periferia o de visibilización y invisibilización que habían mediado a la poesía española. Claro, cuando nosotros hablamos de figurativo no hablamos de poesía de la experiencia, que hay una línea figurativa, o sea, que puede venir de la poesía de la experiencia, sí, claro, que ha tenido su impacto, pero el marco de la poesía de la experiencia no es el marco, en absoluto un marco central. O sea, lo figurativo engloba muchas cosas y lo figurativo puede englobar en muchas escalas también una disolución de ella. Por ejemplo, también como críticos, ¿qué hacemos entonces con esa poesía que hemos venido a llamar silenciaria? ¿Qué hacemos con una poesía como la de las alas, por ejemplo, reducida a mínimo? Porque aquí tenemos, por ejemplo, en casos como el de Viviana Collado o Lucema Palacios, una poesía casi en el límite de la abstracción. ¿Eso qué es? Es algo que se da, es algo que puede comunicar a las estéticas que referimos, pero no todo es un A blanco y negro en absoluto, ni es en ninguna posición que se cruza. De hecho, nosotros, en la antología, y esto es algo que sí que me siento muy orgulloso, concebimos la antología no tanto como una antología de poetas, sino como una antología de poemarios. En el sentido de que un poemario, o sea, puede tener una determinada estética y estar atravesado por ellas y otra no. Porque lo que sí que tenemos es que me parece distintivo de la poesía que se está escribiendo ahora, y no en un marco generacional, o sea, que toda la poesía en distintos rangos de la que se está escribiendo ahora es una muestra que para mí es muy celebratoria de versatilidad, de poder acogerse a un estilo o a otro, a unas tensiones temáticas o a otras ajustadas en un rango de apertura. Claro, obviamente un rango de apertura y un rango de difusión, todo estallido, desde la definición del estallido, tiene un margen de ruido bastante amplio. No pienso que con la experimentación, y que fijamos, como no sé la palabra que hemos utilizado, que es vanguardia, que no nos inventamos una palabra, no pienso que haya aquí una forma talísima, ni diamantino nuevo, una especie de rara desconocida. Toda poesía se compone de textos previos, ahora de 100 años. Es lo bonito también, como decía que escuchar con los ojos a los muertos, no para leer, pues escuchamos con los ojos a los muertos, y lo que celebramos es que están escuchando con los ojos a muchos muertos y muchos vivos entre ellos. Y claro, nosotros no ponemos el foco tanto en esa calidad, porque no nos interesaba como marco, sino precisamente en la heterogeneidad, variedad y diversidad de esa pluralidad. O sea, para nosotros lo principal de estallido es esa pluralidad, que también es una pluralidad formal. Es una pluralidad de tradiciones. Yo creo que una de las claves también es la de cómo la poesía contemporánea tiene acceso a una pluralidad de tradiciones que en otros momentos a lo mejor se ha podido tener por traducciones, por etc. ¿no? Y creo que ahí se conforma, no en términos tampoco de calidad, pero sí una diversidad de materializaciones lingüísticas, de lenguaje, que es necesariamente más amplia, porque más amplio es el intertexto accesible. No sé si a lo mejor no. Lo primero que quería hacer es como daros la enhorabuena por esta antología. Me parece toda una aventura como provista de valor pues para hacer esto. Inevitablemente estáis creando realidad, inevitablemente estáis creando canon, y por mucho que digáis que no son todos los que están, etc., yo creo que eso es algo que se
Young, Elena Sims, Esther Ferrer. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa vanguardia es inasimilable. Es inasimilable. Y lo habéis dicho muy bien. Por mi parte, diría que está abocada a la galería de arte o al silencio. O bien a que el propio sistema lo pueda asimilar. Y creo que es lo que sucede en esta antología. A pesar de que, quiero decir, no lo habéis marcado, pero yo creo que los autores y autoras de esta antología asimilan de alguna manera esas vanguardias y lo envuelven en un paquete muy bonito para que pueda ser mercantilizado. Entonces, es por eso que esa diferencia es falsa. Creo, conociendo un poco la deriva de los autores y autoras que aparecen aquí, creo que la que está más legitimada para hablar de esto sería María Salgado, que creo que es la que realmente encarna una experiencia un poquito más radical encuadrada dentro de lo vanguardista. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el gran hallazgo vuestro es haber prescindido del paradigma de generación para establecer un canon. Esto es algo que se venía haciendo ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, muchas antologías estaban intentando hacer como la generación de los poetas tal, muy bien, fallido otra vez porque quedan fuera un montón de cosas. Me parece que eso es un acierto. Pero creo que no sois críticos a la hora de decir, bueno, sí, muy bien, son una serie de individualidades que posiblemente están conviviendo y aparentemente en son de paz, pero claro, a lo mejor es que también hay una asunción de un modelo neoliberal donde uno se tiene que convertir en una marca y picar piedra en las redes sociales para que sea visible. Y planteabais también que antes había una serie de canales para hacerse poeta. Habéis dicho hacerse poeta. No se ha visto como poeta. Bien, pero por carácter, por decisiones políticas, por un montón de razones, a lo mejor hay gente que no quiere picar piedra ahí, en las redes sociales, porque a lo mejor están viendo que eso es una verdadera trampa. Entonces, claro, creo que no sois muy críticos con eso, porque hay algo ahí como de, bueno, que hay de la voracidad para ser visible. Antes era a través de los premios de poesía, muy bien, y una serie de publicaciones en revistas. Los premios de poesía, Hiperión, Pretextos, diferentes obras, tienen un problemón, y es que imponen una forma de hacer poemario, empezando por la extensión, por no hablar de los criterios estéticos y poéticos. Solo eso. Y luego hay otra cuestión también que me gustaría plantear, y es que hay una serie de... sí, hay otras dos cuestiones. Hay una serie de omisiones flagrantes. No estoy hablando de los antologados o antologadas, porque ahí yo no me siento legitimado para hacerlo. Pero sí una serie de personas y de instituciones que ni siquiera mencionáis. Empezando por el Centro de Poesía José Hierro, que ha sido tan importante para establecer como un cultivo cultural que me parece fundamental. De hecho, se ha dicho aquí, hay un montón de personas que están antologadas y antologados que han dado clases aquí, han dado talleres, a mí me hacen presentaciones. Vale. Por otra parte, en ningún momento aparece Gonzalo Escarpa. Yo sé que es una figura apestada en el mundo cultural y poético, pero tampoco aparece Martín Rodríguez Gaona, con la cantidad de estudios que tiene respecto a la cuestión. Quizás porque es un sudaca, o porque a lo mejor es alguien pues, que es políticamente incómodo. Y se menciona unas 14 veces la poesía de Laura Casillas o Laura Casillas. Es muy sorprendente que no aparezca luego antologada, teniendo en cuenta que sus poemarios del principio fueron realmente importantes en un momento de la poesía de este país. Y luego, ya para terminar, no veo mala fe en vuestro hacer, ni muchísimo menos. De hecho, os doy la enhorabuena y yo os quiero decir que he disfrutado muchísimo de la antología. Pero veo que os ha pasado como... Me parece que vuestra visión es un poco limitada y sobre todo limitada a la academia. Me parece que os habéis fiado mucho de los nombres que se van repitiendo en los papers y en las ontologías y en las publicaciones, y creo que no habéis sido sensibles a eso que está pasando por ahí fuera, que por supuesto es difícil de ver, pero que existe. Hay un montón de autores y autoras que están haciendo esto o mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, hay veces que no se puede ver. En
cualquier caso, insisto, muchas gracias por la antología. Me parece que es un aparato crítico fuerte, pero con esta serie de fisuras que me apetecía plantear, a ver cómo respondíais. A ver, a todo no creo que sea. Entre otras cosas porque tampoco sabemos todo. De hecho, de ahí que haya tremendas omisiones, porque lo que tenemos normalmente los seres humanos son limitaciones cognitivas. Entonces, hay cosas que van a no estar y que no están y que nunca van a estar en ninguna cosa que hagamos porque no sabemos, tenemos al menos la suerte de no saber todo. Entonces, eso y que aunque parezca que voy a situar la pregunta, quizá podéis pensarlo así, creo que tratar un texto por aquello que no está en el texto es tremendamente difícil de contestar, porque no solo no está lo que tú has dicho, sino 300 cosas más. Entonces, teorizar sobre el no, esto es algo que aprendí de una frase que siempre dice Álvaro, es tremendamente complicado e imposible, ¿no? Entonces, no voy a entrar tampoco en las ausencias, porque creo que sería infinito, porque cada una de vosotras podría pensar en ausencias. Luego sí que hay una cosa que voy a defender, y es que somos académicos, y que esto es una editorial, esto es la editorial que está en el primer lugar de los rankings académicos. Es la editorial donde se espera que se sea académico. Entonces, y lo voy a defender porque no es la primera vez que se nos ha dicho. Entonces sí, es un prólogo académico, es un texto académico, pero es que está publicado en cátedra. Entonces, quiero decir, no vamos a dejar de ser académicos, cuando de hecho somos profesores universitarios. Entonces, yo creo que es algo que en otras presentaciones hemos defendido. Y es un texto académico porque es lo que sabemos hacer. Es decir, yo no sé hacer otra cosa. Entonces, es lo que se hace. Entonces, no creo que eso sea ni negativo ni positivo por sí mismo, es lo que es. Quiero decir, y la persona que quiera acercarse al prólogo de la antología va a encontrar un lenguaje académico. Y va a encontrar citas, va a encontrar pasapié, va a encontrar bibliografía, y va a encontrar todo eso. Y eso no es malo, creo, ni bueno por sí mismo, es lo que yo sé hacer. No, si supiera hacer otra cosa, me hagas otra cosa, repito, otra cosa, ¿no? Entonces sí, y luego en cuanto a lo otro, también yo soy perfectamente consciente de que estamos haciendo canon. De hecho, la presentación que ha dicho Julieta ha dicho al inicio que esta editorial es la que construye el canon, entonces obviar eso es negar la mayor. Así que sí, claro, sí, hace canon. Sí, como cualquier producto cultural que se publique, pero quizá por el sello editorial en el que está más todavía. Y tampoco creo que ocultarlo, ¿no? De hecho creo que ahí está, ya digo. Sobre lo de partir de lo vanguardista y la distinción entre vanguardia y figurativismo tampoco, o sea, creo que es tan fundamental como cualquier otro intento de división de la realidad en segmentos. Entonces, bueno, ¿se puede hacer otra subdivisión? Por supuesto. Sí, se puede. Se toma esa así, porque creemos que es la que nos ayuda a explicar de una manera más centrada el tiro. Y se presenta ahora, así en 20 minutos que tenemos aquí, como una división maniquea, pero creo que dentro del prólogo se manifiesta muchísimos más tonos grises que los que hay ahí. No sé si ahora lo podéis preguntar. Nada, si sigo con esto, hay un verso de Álvaro Guijarro que yo en mi casa me he apropiado de él porque os juro que yo lo decía y quería que era mío y no, que era alguien más sabio, pero lo voy a dejar. Entonces el verso era frágiles que no se sabe. Si es que nosotros no sabemos en eso. Yo vuelvo a las palabras del inicio, uno que toda antología es un error precisamente por todas las zonas de sombra, o sea que conlleva, y otra que son profesores. Dicho esto, a mí sí me gustaría entrar en la parte de la vanguardia, hasta cierto punto. Claro, en la parte de Duchamp, por ejemplo, o sea, nosotros nuestra cara en la antología
nuestra cronología es una cronología prácticamente desde el 84, quiero decir, pero en la tesis, por ejemplo, de varios autores que has comentado, se puede perfectamente quitar en el prólogo. En nuestra parte, que hay un grado de experimentación que es irrepresentable, incluso infijable en un libro, sí. Es más, de hecho, buena parte de su potencia y buena parte de su potencia revolucionaria en ese sentido es que no se puede aprender con H. Que a nosotros nos faltan zonas, o sea, seguro, o sea, por ver y por testimonial, también, completamente. Entonces, la diferencia entre esa vanguardia y esa figurativa. Yo no puedo llamarlo de otra forma que no sea experimental a la poesía de la realidad. Que es una poesía, por cierto, que se ha escapado de muchísimas antologías. Que habrá en el fondo, una poesía más experimental, por supuesto, seguramente, pero en un término de representación de lo que puede entrar en una antología, ahí yo estaba en esa ribera. Es la ribera de Pomeranola y no puedo catalogarla de otra manera que como experimental. Lo mismo me pasa con María Salgado. Entonces, que a partir de ahí una serie de abanicos y tendencias multiformes en la que obviamente los claroscuros no están. Claro, nosotros en absoluto hemos querido hacer, por eso la división por poemarios, precisamente, que hemos mantenido una trinchera de unos y una trinchera de otros. En cualquier caso, es que de todo lo que sea antología, nosotros como buenos académicos lo vamos a anotar y luego te aseguro que vamos a estar un buen rato pensando en eso. También un poco por recoger, porque hay dos cosas en el aire, voy a hablar como editor y también como poeta. Hay dos cosas en el aire que creo que son interesantes. En primer lugar, es la cuestión de que aporta este tramo, ¿no?, generacional, esta antología en concreto. A mí como editor me pareció desde el principio que lo que aportaba era una representación de una eclosión, quizá en términos puramente numéricos, casi sin precedentes en la poesía española, es decir, un acceso no solo a la escritura de poesía, sino a la lectura de poesía que verdaderamente hacía mucho tiempo que no veíamos en este país. Es decir, hay muchas, la gran mayoría de los procedimientos de vanguardia estaban adelantados no solo 100 años antes, sino en la generación inmediatamente anterior, como ha dicho Julieta, o como ha contado Julieta, o como comentábamos por aquí. Es decir, en ese sentido, los poetas que están aquí antologados son los herederos de lo que se venía haciendo desde finales de los años 90 y a primeros del siglo XXI por parte de gente bastante mayor. Aún así, y siendo ese el principal objetivo de esta antología, recoger esa diversidad, creo recordar de memoria que la antología tiene 564 páginas y varias personas han emitido la queja de que no es completa. Y a mí me parece que eso es interesante, porque creo que en el fondo refuerza la tesis elemental de la antología. Es decir, hay tal estallido ahora mismo de la poesía contemporánea que incluso en 564 páginas, y probablemente si hubiéramos calculado editorialmente en 1128, también nos pudiéramos dejar de porque creo que es un valor de la poesía española que hay que poner sobre la mesa y que me parece que la antología pone sobre la mesa bien, adecuadamente, con un prólogo que incluso cita pues casi un centenar de nombres. Se meten 25 solo seleccionados, ¿no? Y eso me parece también valiente. Luego, en segundo lugar, quería devolver la palabra a los poetas, porque la segunda pregunta que se hizo, vale, vamos a cortar. La segunda, se le devuelve con el vino. Pero en la segunda pregunta que se hizo una cosa muy interesante, que es que si los poetas percibían o no percibían esa división entre figurativismo y vanguardia todavía hoy. Y solo apunto, y ahora nos contestéis vosotros ya fuera de cámara, pero apunto a que mi experiencia personalmente como escritor es que yo he hecho lo que me ha dado la gana y se me ha permitido hacer lo que me ha dado la gana, pero me he sentido tironeado muchas veces hacia un lado o hacia otro. Y eso también es interesante, porque también te voy a escribir desde un punto de vista que fuerza una elección y una serie de elecciones, ¿no? Y claro, no solo es lo que se ve, sino en el contexto en el que se escribe lo que luego se lee. Y nada, esas eran mis dos reflexiones, pido perdón. Perdonad, tengo que... Perdona, Manuel, es que por gestión, esto no es un
final es una pausa y ahora seguimos en formato de a pie, más horizontalidad, con un libro en la mano. Yo si fuera antóloga, espero que os esté pasando, estaría contenta porque siempre he pensado que alguien que tiene el valor, por decirlo finalmente, hacer una antología se pasa muchos años después recibiendo gracias y recibiendo bofetones y